son justamente ellos. Veo un gobierno muy firme, con algunas cosas que hacen imposible que las operaciones de otra época tengan éxito. Por ejemplo, la presencia de Patricia en las calles, que ya no pueden simular levantamientos populares porque hay unas fuerzas muy ordenadas y muy profesionales dispuestas a poner el orden. Veo también un gobierno muy firme por el lado de que la economía tiene unos fundamentos muy sólidos, o sea que no hay ningún problema, compren todos los dólares que quieran. A mí me parece que el que compra dólar hoy está haciendo un mal negocio, porque por peor que le vaya al gobierno en las elecciones de octubre, y creo que el gobierno en octubre va a ganar, de todas maneras el equilibrio de fuerzas se va a imponer y, digamos, el peligro Cuca, como solemos llamarlo, va a disminuir sí o sí a partir de octubre. Entonces veo una situación de alarma, mucha gente que se asusta, lógicamente, que tiene miedo, que tenemos miedo si nos imaginamos que pudieran volver estas mafias a tener el poder que tenían antes, pero también veo que hay una situación que podría ayudarnos a dejar de lado ese temor y a quedarnos un poco más tranquilos. Yo creo que la operación ahora se llama alarma, ¿no? El país está en peligro, está en riesgo, gobierno terminado. ¿Por qué dicen gobierno terminado? Porque saben que pierden en octubre, entonces están desesperados por ahora ponerle un límite a un gobierno tremendamente firme que no se deja asustar. El presidente está tranquilo, los ministros están tranquilos, el equipo de trabajo funciona bien, están haciendo lo suyo. Eso es el panorama que yo veo. ¿Y vos ves que del otro lado, más allá de algún tipo de operación o de organización estratégica y sistémica para ir apretando teclas, funciona como un método que es inhabitual o ocurre cada tanto? No, como vos muy bien dijiste el otro día, eso es lo que se llama golpe blando, es una metodología que aplican siempre. Lo que pasa es que han variado las condiciones, porque la metodología esta tiene éxito en la medida en que ellos puedan apropiarse de las calles, cosa que ahora no pueden hacer. También tiene éxito en la medida en que puedan, presionando con el dólar, desestabilizar. Pero este gobierno puede vender todos los dólares que la gente quiera comprar, pues es una decisión de la gente, y finalmente puede terminar dolarizando la economía, no hay ningún problema. Entonces, la situación es tremendamente firme, y estas metodologías golpistas no van a funcionar esta vez. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambió? Cambió que es un gobierno muy fuerte económicamente, que tiene superávit fiscal, uno de los 5 gobiernos en el mundo que tienen eso, un equipo que sabe cómo manejar las variables en sintonía fina, de manera tal de que, digamos, por más que hicieron un ajuste monumental, sacaron a millones y millones de argentinos de la pobreza. Un votante que para nada está siguiendo el espejismo populista, digamos, la gente me parece que se cansó de comer vidrio y a la Libertad Avanza, a todos los partidos asociados les va a ir muy bien en octubre. Entonces yo no veo mucho peligro, yo veo susto y la promoción del susto, la alarma, pero no creo que tengan, la verdad, mucha posibilidad ya de nada, ¿no? Hablamos de la oposición, en un ratito nos metemos con el gobierno por ahí con algún detalle, alguna pregunta que tengo ahí, pero hablemos de la gente. A vos te gusta, ¿no? Sos un analista un poco del comportamiento, seguís la política desde hace mucho tiempo. ¿Qué ves de las llamadas audiencias hoy o de los públicos? Ya no se habla de sociedad de masas. ¿Qué Es muy percibís? difícil, A ver, eso es a muy ver. difícil, ¿no? O sea, yo creo que solo teniendo una metodología de investigación muy avanzada se podría llegar a saber algo con precisión, y aún así, viste, Ujú, las metodologías, por ejemplo, en el caso de las encuestas, fracasan. Entonces claro. es muy difícil eso. Mm. Es cierto que la situación económica está exigente para muchos sectores, muchos se han recuperado bien, pero muchos otros no. Y es cierto también que hay gran parte de la gente que le está pasando mal, que tiene conciencia de que esta dificultad no tiene que ver con una mala praxis del gobierno de Milei, sino con la herencia de años y años de populismo y con unos últimos años de kirchnerismo espantosos, ¿no? Entonces me parece que en el conjunto hay una mayor comprensión que nunca. Por supuesto que hay gente que no le gusta y no va a votar, o no va a votar Bueno, a toda favor del gobierno, democracia, pero ¿no? creo que la Sí. mayoría maduró. Yo creo, o quiero creer, no sé, no tengo cifras para probártelo, tal vez el resultado de las elecciones, vos me dirás que en Provincia de Buenos Aires salió mal,
pero en Provincia de Buenos Aires funcionó todo el aparato en unas de peronismo en unas elecciones no demasiado relevantes para la gente. En Cava, por ejemplo, le fue sorpresivamente bien al gobierno. Entonces, correcto. Yo creo que en muchas provincias se va a repetir más el esquema de Cava que el esquema de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Quiero ir ahí porque justamente a partir de lo que hoy se conoce en la posmodernidad como audiencias más informadas, las redes, bueno, el rol de lo que ya sabemos en materia de comunicación, también la sociedad argentina por primera vez elige un gobierno liberal de derecha que se presenta como un plan de ajuste, de ordenamiento ortodoxo en lo económico y de estabilidad. Ese plan que uno supone trae buenos frutos es recogido inicialmente por la gente y yo me pregunto si a esta altura al gobierno le falta algún refuerzo comunicativo para explicar cuál es la salida de los que apuestan a un plan así. Mira, ese tipo de observaciones siempre se hacen suponiendo que existe la solución perfecta a la comunicación. Y en realidad eso no existe en ningún caso, digamos, en ningún caso, ni siquiera que cuando una pareja habla. Imagínate que va a existir en el caso de un gobierno o un partido, un líder intentando comunicar con una masa amorfa gigantesca de votantes, ¿no? Ajá. Entonces es muy fácil decir y pensar, no, falló la comunicación, pero después, yo he trabajado en el tema, cuando llegás a los bifes y decís, bueno, ¿cómo se hace? Nadie tiene la respuesta. Es fácil decir lo que falta, pero es muy difícil saber qué es eso que falta. En la posición crítica de hacer la observación, la objeción de están comunicando mal, en realidad no sabe cómo se comunicaría bien. Entonces, eso es un campo de experimentación permanente. El gobierno tiene una carta fuertísima, que es Milei, que comunica de una manera increíble, muy adecuada a la época, que es él mismo es el mensaje, ¿no? Su personaje, su persona. Y bueno, ha juntado en torno suyo un montón de gente que comparte esa visión y tiene alguna de esas características de comunicación. Y bueno, veremos, nadie lo sabe, ¿no? Nadie sabe. Sí, justamente ya se estudia la comunicación disruptiva, que es absolutamente novedosa a nivel política, que toma alguna cosa del trumpismo, alguna otra del Bolsonaro y de otros movimientos en el mundo, que justamente, ¿no?, por su provocación, por su impacto, ha tenido resultados, sobre todo aquí entre nosotros, para expresar una idea política, ¿no?, un poco más compleja. Sí, igual yo no sé hasta qué punto eso es una cosa estudiada e intencional. No, empiezan a escribirse algunos papers, digo, ¿no? Sí, se empiezan a escribir papers sobre el tema, me parece interesante, estoy leyendo varios. A ese sentido, a ese nivel te lo decía, sí. Está muy bien. Por eso digo que en ese aspecto mucho se dice. En algún momento hice una comparación y por ahí me expresé mal o lo expresé mal. ¿Viste cuando se habla del milagro alemán de la posguerra, sí, de una economía de ajuste en Alemania, sí, que todos acompañaron probablemente porque era la posguerra, obviamente el escenario es muy distinto, pero todos sabían que tenían que hacer un ajuste puertas adentro porque no había forma de gastar más de lo que no había incluso, ¿no? Sí. A eso me refiero, ¿viste? Cuando hablamos de comunicación, pero esto me gusta lo que vos decís. No, es experimental todo, ¿no? Sumemos a esto, viste que Milei dice que se estudia el milagro argentino. Sí. Yo creo que realmente hay como una innovación económica en haber hecho un ajuste que no implicó recesión, digamos, que implicó bajar la pobreza. Eso es como una nueva metodología económica. Yo no sabía eso porque, bueno, mi formación es otra y porque nadie sabe todo tampoco. Pero la economía evoluciona como evoluciona una ciencia, digamos, como un campo de conocimiento. El modo en que se pensaba la economía hace 100 años atrás es muy distinto a cómo se la piensa hoy. Y se ha avanzado mucho. Por eso el capitalismo es el responsable de haber sacado a millones y millones de miles de millones de personas en el mundo de la pobreza y haber logrado el estado de bienestar actual en donde bajó la violencia, mejoró la salud, hay más expectativa de vida. Por más que el ciudadano normal crea que esto no aguanta más y que está todo mal, hablando de la civilización humana, estudiosos que minuciosamente hacen el seguimiento de las cifras prueban que estamos en el mejor momento de la humanidad. Sí, hoy hay guerras, sí, hay 2 guerras, ponele, pero comparando con lo que era hace 50, 100 años, no nos olvidemos que el siglo pasado en Europa hubo 2 guerras mundiales y, no sé, 80 millones de muertos. Sí, es decir, ¿de dónde venimos? ¿De dónde viene la Argentina? Claro. Alguien dice, no, Cava está llena de basura, pero vos sabés cómo era la Argentina. Cava hace 100 años, hace 150 años, los ríos inundados de
excrementos y la imposibilidad de respirar. Bueno, hay que tener un poco más de conciencia también de qué es la experiencia humana, qué es la naturaleza de la que formamos parte y cómo van evolucionando las cosas de a poco, ¿no? En ese sentido, creo que el caso Milei, el caso Argentina, sí, empieza a ser estudiado como un caso único, innovador, porque han logrado unos resultados económicos increíbles. Por supuesto que hay mucha gente que no le alcanza, todo eso es cierto, era más cierto antes que ahora, porque sacaron a un montón de gente de la pobreza, es cierto que las jubilaciones no alcanzan, es cierto un montón de esas cosas que se dicen, no tenemos que ser estúpidos y negarlas, pero esa dificultad está siendo bien enfrentada y además esa dificultad no fue generada por este gobierno, sino precisamente por los que ahora aparecen asomando la cabecita desestabilizadora y proponiéndose como solución. ¿Solución a qué? Al desastre que son ellos mismos. Muestran la cara, sube el riesgo país, sube todas las variables fracasan. ¿Por qué? Porque ellos asoman la cabeza. Entonces, cuando en octubre ellos vean limitado su poder, la Argentina va a retomar el rumbo en el que venía hasta hace un par de meses, el dólar va a bajar, hoy comprar dólar es un mal negocio, las acciones van a subir, el riesgo país va a bajar, y te aseguro que de acá a unos meses vamos a estar mucho mejor que ahora. Cuando ves a algunos agentes políticos, no me refiero a los kirchneristas, al peronismo, que es lo que acabas de describir, sino a aquellos que se aliaron al principio del gobierno con Milei y que hoy votan en contra, ¿qué ves ahí? ¿Qué Veo gente muy incapaz de ofrecer resistencia a la demagogia. Veo gente que se deja llevar por la idea de que hay una especie de mayoría descontenta que reclama, en vez de luchar por las ideas correctas y hacer el esfuerzo necesario para bancar a un gobierno que tiene ideas nuevas, distintas y que están funcionando, se ven tentados por la casta, digamos, se suman a la casta, ¿no? Ahí hay un plantel que va y viene entre la casta y la libertad. Bueno, ahora casi todos ellos han optado por la casta y en parte, digamos, se desnudan porque muestran que no tienen ninguna convicción, ninguna firmeza, que están ahí para el mejor postor, ¿no? Pero bueno, creo que igual en octubre va a cambiar el juego, muchos de estos van a volver a poder apoyar, gente tal vez menos preparada, más débil, más ligada a cosas turbias, que ojalá modifiquen su posición cuando esto mejore un poco. Y si no, de todas maneras, el núcleo duro, la Libertad Avanza, sus aliados principales, van a tener una presencia en el Congreso que van a impedir muchas de estas mamarrachadas. A mí me gusta conversar con Alejandro porque además tiene sus definiciones conceptuales sobre temas que son analizados desde otra perspectiva. Y sobre esto te quiero preguntar, ¿qué pensás de la política? Hoy mucho se está hablando de la herramienta política, de la falta de uso, del desuso o del abuso de la política. ¿Vos qué pensás de la política? Bueno, la política es un fenómeno inevitable, ¿no? Nosotros llamamos, cuando Milei dice la casta y habla de la política, de los políticos, está hablando de una política convencional, demagógica, PJ y UCR, grandes responsables del empobrecimiento de la Argentina, ¿no? Pero también es cierto que la política es inevitable, que existe el debate en las cámaras, que la población se ve representada en distintas opciones y que con todo eso hay que trabajar y lograr algo. Y hay muchos países que han logrado salir de estados de estancamiento como el que tuvimos nosotros hasta hace muy poco tiempo. Y yo creo que nosotros también vamos a lograrlo, porque no nos olvidemos que la mayor parte de la población argentina es muy joven y que en la juventud la idea libertaria tiene mucho más peso que la idea populista. Es como que hay un renacer de la Argentina, un despertar a nuevas corrientes que a mí me hacen tener mucho optimismo, ¿no? Yo ayer estuve en la reunión con el presidente de los candidatos y los voceros y la verdad es que lo percibí tremendamente tranquilo, confiado. Fue una reunión de trabajo con muy buen tono y digamos, no hay motivo para el temor, creo. ¿Cómo lo viste al presidente? Muy bien, muy tranquilo, muy confiado, como siempre, con buen humor, explicando cosas, así, muy tranquilo, muy bien enfocado. Y él transmitió eso a un montón de gente que tal vez íbamos un poco inquietos, porque bueno, las zozobras, vos escuchás los periodistas y te da la sensación de que estuviéramos por digamos, la Argentina estar inundada por el océano, ¿no? No es tu caso, pero la mayor parte de tus colegas profesionales son una desgracia humana. ¿Y por qué te parece esto? Yo sé que vos sos muy crítico, pero el otro día me quedé pensando, ¿no? Después de la conversación, la última conversación, ¿te parece que tiene que ver con que las noticias se instalan por ese lado, con que hay una agenda, no sé, negativa, que la noticia es la mala noticia, o porque
¿Hay una intencionalidad o los medios? Las dos cosas, yo creo que son un poco las dos cosas. Es decir, hemos... todos seguramente hemos notado eso de urgente, ¿viste? ¿Qué ven? En términos narrativos, si vos querés captar al espectador, que estés haciendo una serie en una plataforma, o contando una novela, una o un cuento, o un chiste. En la familia, sí. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que captar la atención. Entonces, urgente, ¿no sabés lo que pasó? ¿No sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? Que parece que Santiago Caputo dijo que viste alguna pelotudez. Pero tenés que generar alarma. Entonces, el periodismo vive de la alarma y se hace socio inmediato de la sensación de alarma que es la operación de la oposición actualmente. Por otra parte, además, hay un montón de periodistas pagos. Pero esto es evidente. Gente que si el gobierno suspende la pauta, ¿de dónde recibe plata el periodismo? De todos los otros gobiernos provinciales o de sectores más encubiertos que siguen poniendo plata para que el periodista hable a favor. ¿De qué? De la operación de alarma, hable a favor, limpiándole la cara a los impresentables, volviendo a presentar la opción del fracaso como si fuera una nueva alternativa. Pero esto lo vimos 1000 veces y ahora otra vez. Hay que ser muy pelotudo para comprar nuevamente el mismo verso. Y al periodismo le encanta vender ese verso. ¿Por qué? Por guita, básicamente por guita, por conveniencia, por el periodismo es casta. En su 98.5% el periodismo es casta. Es responsable, parte responsable del empobrecimiento de la Argentina. El periodismo vive pidiendo la autocrítica a los buenos gobiernos, al gobierno de Mauricio, al gobierno de Milei, no a los gobiernos peronistas. Pero jamás se hace la autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica que tendría que hacer el periodismo? Nosotros mentimos cuando nos conviene, nosotros hicimos un escándalo con Maldonado al pedo y nunca nos desdijimos, nunca dijimos perdón a la gente por haber dado tanta entidad a cualquier información falsa. Bueno, viste, antes de pedirle autocrítica a alguien, el periodismo tendría que hacer una profundísima autocrítica. Que por supuesto no lo van a hacer, porque aparte del periodismo hay otra cosa, el corporativismo. Ningún periodista habla mal de otro periodista. Ahora, también hay que reconocer, Alejandro, que por el periodismo los casos de investigación judiciales que estaban ahí entre medio de los tribunales, se conocieron las denuncias también sobre corrupción, lograron una difusión y creo que hasta la justicia se comportó porque un tema se hace mediático, ¿no? También hay que admitir el rol de desocultamiento de hechos de corrupción. Seguramente sí, lo que pasa es que tantos casos de corrupción han inflado, sin que fueran ciertos, que han ensuciado esa buena conducta que tendría que tener el periodismo de investigación. Digamos, es mucho más lo que se ve de su pasión por ensuciar inútilmente que de su pasión por encontrar la verdad. Pero pensá que las causas de corrupción acá estuvieron en la escena y todavía lo están, y yo creo que los tribunales actúan también en gran medida porque se sigue difundiendo y hablamos de la causa Cuaderno y hablamos de la vialidad y esto. O sea, es posible, no sé a qué porcentaje podríamos decir que esto es real. Hay que conceder que tenés razón, pero también me parece que ese argumento para lavarle la cara a un periodismo profundamente corrupto, a mí hoy no me funciona. Claro, está bien. Bueno, no, y además también dentro de un sistema democrático uno tiene que tener un pensamiento crítico, analítico y analítico me sirve más que crítico, porque la idea de que el periodista o el intelectual, su función es ser crítico de la sociedad, ser crítico del gobierno, a mí me parece cuando digo crítico me refiero a reflexivo, Bueno, pero déjame que desarrolle esto, porque se dice mucho que el intelectual es la conciencia crítica del sistema. Me parece una estupidez. El intelectual es alguien que trabaja con ideas, y con esas ideas tiene que hacer un aporte, tiene que crear valor. Sí. Mejor sería un aporte constructivo, mejor sería un intelectual creativo, que esa caracterización un poco estúpida del intelectual como crítico. Y el periodista igual, el periodista que tiene que criticar al gobierno, no, el periodista tiene que decir lo que es, tiene que mostrar realidades, tiene que ser fino analista y expositor con información de la realidad. La idea de que está determinado por una perspectiva crítica a mí me parece un poco estúpida. Es como si dijéramos, papá y mamá tienen que ser críticos de sus hijos. Querélos a los pibes si los querés sacar bien, ¿viste? Y hay muchos padres que son así, que creen que educar es criticar, es ser severo, exigente, atleta. Por esta mirada crítica, abuela. Bueno, vos me podrías decir, Alejandro, te estás contradiciendo, hacer la crítica de la crítica. Y yo te digo, no hay que leerlo en ese plano formal, porque una cosa es encarar el mundo. Déjame que igual es interesante. Encarar el mundo siendo crítico y diciendo es toda una basura, o encarar el mundo haciendo la crítica de la crítica, entonces encontrás un mundo interesante, lleno de riqueza, de opciones, en donde sigue habiendo algún aspecto que te parece criticable, pero no es esa visión estúpida, negativa, de que está todo
todo mal y que ya no se puede nada y que cada vez peor y que solo en este país pasan cosas que en realidad pasan iguales o peores en todas partes. Pero está bien, es parte de un debate interesante el que propones, y probablemente muchas de las instituciones de la Argentina sean producto de esta Argentina del presente, que también le da una oportunidad a algo nuevo, ¿no? Las dos cosas a la vez, ¿viste? Es todo, sí, te lo decís muy bien, hay que entender que es todo un despelote, que la realidad, si es vital y si tiene fuerza, es siempre un despelote, una especie de desorden productivo, en el mejor de los casos es productivo. Lo feo es cuando el desorden se torna, digamos, aniquilante, ¿no? Cuando no se logra una especie de debate de fuerzas encarnadas en opciones reales que permitan que una sociedad crezca y genere cosas. Interesantísimo siempre hablar contigo, Alejandro Rosich. Tengo a ver si puedo pasar un minutito. Dale, cómo no. Yo hago un newsletter, o sea, mando un mail casi todos los días, gratis, y no hablo de política, pero hablo de visiones del mundo. Si a la gente si hay alguien a quien le interese suscribirse, tiene que ir a otrasideas.com. Repetilo, deja su mail ahí y a partir de mañana va a recibir mis envíos. Repetilo, por favor, el sitio. Otrasideas.com. Ahí dejan su mail. Ahí está, excelente. Y los cursos que das además, ¿no? Ahí informo también en los newsletters. Bueno, y si tenés ganas, capaz que coordinamos para que vengas especial domingo en La Nación Más el fin de semana, si tenés ganas. Bueno, después lo conversamos. A mí me encanta hablar con vos, me parece que sos un periodista que se distingue por su tranquilidad, vos sos una persona relajada, tranquila, que habla bien y piensa las cosas, así que bueno, muchas también gracias. hay que reconocerlos a los buenos periodistas cuando aparecen. Abrazo grande. Un beso. Chau, chau. Majul 107.9. No te vayas, ya volvemos. Viernes, el mejor día de la semana.